Bien, muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, ¿cómo les va? Gracias, licenciado. Buenos ¿Ya días. listos para estudiar? Buenos días, don Carlitos. ¿Listos Listo, para Lick. empezar a estudiar un rato? Así es, Lick. Así es. Ah, qué excelente. Bueno, vamos a empezar a estudiar un ratito entonces. Buenos días. Vamos a retomar los temas que dejamos pendientes relacionados con el procedimiento común. Y pues hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante, que es el del procedimiento probatorio. Eh, el procedimiento probatorio dentro del proceso penal es una de las bases de la justicia penal en Guatemala, ya que pues en el proceso penal, desde la fase de investigación, así como el procedimiento intermedio y también y sobre todo el juicio, aparte de las impugnaciones y también en la ejecución, tal vez en menor intensidad en la ejecución, lo que se discuten son tres elementos básicos, ¿verdad? El primero es el de la prueba. El de la prueba es me parece que es el inicial. Posteriormente, y como lo vimos en la sesión anterior, es el de los hechos, la verdad y la certeza acerca de los hechos. Y también, finalmente, el de la prueba, el del derecho. Entonces, en el procedimiento penal hay tres elementos que están en el fondo, que forman parte de la discusión en el conflicto. Y sobre esa base el juez penal en la sentencia decide. La prueba, la prueba es la que debe de dar los hechos, ¿verdad? Y una vez el juez ya tiene los hechos, entonces aplica el derecho. Entonces tenemos prueba, hechos y derecho. Esos son los tres elementos fundamentales sobre los cuales se construye la discusión y finalmente el juez decide en la sentencia penal. Entonces vamos a empezar por la primera parte, que son que son las pruebas. Y la semana pasada pues vimos lo que son los hechos en la verdad y vimos cómo aparece esos hechos en esa verdad en el proceso, ¿verdad? Tanto en la primera declaración, en la fase intermedia, cómo se discute en el juicio, en el debate más que todo, y posteriormente cómo también se debe de tratar la verdad sobre los hechos tanto en la apelación especial como en casación y también en ejecución. Bueno, entonces vamos a empezar con los medios de prueba en la fase de investigación. Bueno, primeramente debemos de tomar en cuenta que para estudiar la prueba la podemos hacer desde diferentes perspectivas, pero me parece que son tres las perspectivas que son más importantes. La primera es desde la parte general, que es lo que hemos estudiado nosotros en la universidad, que es la teoría general de la prueba. Y para el efecto, pues aquí se estudia la prueba de manera general como en su perspectiva más amplia. De ahí que tenemos algunos temas importantes, como por ejemplo, cuáles son los principios que inspiran a la prueba, qué se prueba, con qué se prueba, qué no se prueba, cuáles son las características que deben de tener las pruebas. Este tema que es muy importante, cuál es el procedimiento probatorio, quién prueba, cómo se prueba, quién valora la prueba y para qué se valora la prueba. Entonces, todos estos temas nos dan la idea general de la importancia de la prueba, el procedimiento probatorio y el efecto que la prueba tiene en general dentro del proceso penal. Y posteriormente tenemos la otra perspectiva que es la que nos lleva a estudiar cada prueba en particular. Y
en el catálogo de medios de prueba que tenemos en el Código Procesal Penal, tenemos, por ejemplo, la inspección, registro, allanamiento y secuestro, el testimonio, los peritos, el reconocimiento y los careos. Entonces, aquí tenemos las dos perspectivas iniciales y lo que siempre hemos estudiado y vamos a repasar de la prueba, ¿verdad? Pero también hay otras perspectivas, hay una nuevo análisis sobre la prueba que se refiere a la epistemología de la prueba. Y básicamente esta perspectiva es una perspectiva muy crítica acerca de la calidad de la información que llega al proceso y llega al conocimiento del juez por medio de la prueba, ¿verdad? Entonces, esta perspectiva pues es bastante compleja y seguramente ustedes la van a repasar en sus estudios de posgrado, ¿verdad? Por el momento pues vamos a profundizar un poco en la teoría general que tenemos por acá y posteriormente en cada uno de los medios de prueba. Bueno, entonces esa es la primera idea que les quiero trasladar. La segunda es que, como ya les dije, los medios de prueba en la fase de investigación y en la fase intermedia no se les llama medios de prueba o pruebas, sino que se les llama medios de investigación o medios de convicción. Entonces, en la fase de investigación y en la fase intermedia, no vamos a hablar de medios de prueba, sino medios de investigación o medios de convicción. A partir del ofrecimiento de la prueba para el debate, a partir de ahí y en el debate y en las impugnaciones y en la ejecución, ahí sí ya vamos a hablar de medios de prueba. ¿Esto por qué? Porque como vimos en la sesión anterior, el sábado pasado, la verdad no llega de una manera inmediata al proceso o no llega en las primeras etapas del proceso o en las primeras audiencias, sino que la verdad acerca de los hechos se va amalgamando, se va haciendo sólida hasta que se hace lo más confiable posible en el auto de apertura, ¿verdad? Entonces, en la fase intermedia y en la investigación, los hechos y la verdad sobre los hechos, pues es bastante discutible, ¿verdad? Entonces, es una postura de los hechos que tiene el Ministerio Público que todavía se debe discutir bastante. Por eso es de que la ley aquí al sustento probatorio de estos hechos le llama medios de investigación o medios de prueba. Es una mera hipótesis la que trabaja el Ministerio Público. Ahora, cuando ya el juez ha evaluado esa verdad y la traslada para que se discuta en el debate, entonces ahí ya estamos hablando de una verdad más sólida. Entonces, esa verdad debe de ser sustentada en medios de prueba. Estas son algunas explicaciones que se dan en la doctrina y podemos verlas reflejadas en la ley. Entonces, podemos dar esa explicación en el examen, ¿verdad? Fase de investigación y fase intermedia, medios de investigación, porque hay una hipótesis que todavía debe de ser estudiada, analizada, discutida. Mientras que ya en el debate, pues los hechos son un poquito más sólidos, ¿verdad? Y se deben de sustentar en medios de prueba. Bueno, entonces veamos ya de lleno lo que son los medios de prueba en el proceso penal. Entonces vamos a pasar a otra de nuestras diapositivas en donde tenemos desarrollado este tema. Entonces veamos acá, por favor, que tenemos la teoría general de la prueba. Lo primero que debemos de distinguir es la teoría general de la prueba y la prueba, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Aquí, de este lado de la diapositiva, les ubiqué un esquema en donde hago la distinción, ¿verdad? La teoría general de la prueba es la parte del derecho procesal penal. La teoría general de la prueba penal es la parte
del derecho procesal penal que tiene como objeto de estudio la prueba, ¿verdad? Lógicamente, esta teoría general de la prueba penal es un conjunto de principios, es un conjunto de conceptos, de instituciones, de doctrinas, de normas jurídicas que estudian la prueba penal, ¿verdad? Y la prueba penal, pues, es precisamente lo que vamos a estudiar nosotros en estas diapositivas. Entonces, por favor, distingamos teoría general de la prueba penal y la prueba penal. Bueno, la teoría general de la prueba penal, para estudiar la prueba, ha construido algunos principios, principios sobre los cuales se construye todo el derecho probatorio penal. Y ya vimos al principio los principios que inspiran al proceso penal, pero esos son principios generales que gobiernan a todo el procedimiento penal. En algunas fases del proceso, por ejemplo, acá en la prueba, hay algunos principios propios, o por ejemplo, en el debate oral y público, hay algunos principios que brillan más, por ejemplo, la oralidad, la inmediación, la celeridad, etcétera. O, por ejemplo, en las impugnaciones hay principios propios de aquellas etapas, por ejemplo, el principio de intangibilidad de la prueba, el principio el principio del reformatio impeius que vamos a ver. Entonces, hay principios que gobiernan ciertas etapas del procedimiento penal. En este caso, pues, la prueba tiene sus propios principios, que es lo que vamos a repasar aquí rápido en esta diapositiva, ¿verdad? Vamos a recordar que los principios son los fundamentos o son las directrices sobre las cuales se construye la prueba en el proceso penal, especialmente por parte del Ministerio Público, quien es el que debe realizar la investigación criminal y la debe de llevar al juez, ¿verdad? Esto sin perjuicio de que el querellante adhesivo también ayude al Ministerio Público en esa actividad de investigación y sin perjuicio también de que la defensa pueda aportar sus propios medios de investigación. Pero toda esa actividad probatoria está basada en estos principios y como la actividad probatoria pues está más inclinada a que la realice el Ministerio Público, entonces estos principios están más inclinados a que los observe el MP, ¿verdad? Entonces veamos cuáles son esos principios y los tenemos básicamente en el Código Procesal Penal, también en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahí tenemos estos principios. Entonces veamos en el Código Procesal Penal, en el artículo 107, ya en el 107 al también 111, ahí tenemos al Ministerio Público y los principios que rigen su actividad, y también en el 181 al 186 del procesal penal. Entonces, por favor, ahí tenemos la fundamentación legal. Tenemos el artículo 107 al 111 y del artículo 181 al 186, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos artículos. Bueno, ¿en qué consiste? Solo permítanme un momentito. Entonces, disculpen, entonces, veamos de que el primer principio que el Ministerio Público y también las partes, si realizan actividad probatoria, deben de observar es el principio de legalidad, ¿verdad? El principio de legalidad, ese es inevitable. La prueba que se produzca dentro del proceso penal debe de estar conforme a la ley, conforme a la ley.
En este caso, vamos a enfatizar un poco más en el Ministerio Público y vamos a ver que el Ministerio Público debe de sujetarse a la ley, ¿ya? Veamos, en el artículo 181 dice, para la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, y el Ministerio Público debe de cumplir, dice, debe de cumplir estrictamente los preceptos de este código. Dice. El Ministerio Público debe de cumplir estrictamente los preceptos de este código. Entonces, el MP debe de obedecer la ley. Aquí, pues, aparece una crítica que es muy razonable en la justicia penal, ¿verdad? Por ejemplo, pues, sabemos que la delincuencia, pues, actúa libremente, ¿verdad? La delincuencia actúa violando la ley, ya actúa con las dos manos libres, con armas, violando la ley, ¿verdad? Para hacer una representación nada más, ¿verdad? En cambio, el Ministerio Público, pues, tiene las manos atadas para investigar, porque el Ministerio Público no puede actuar tan libremente. El Ministerio Público debe de observar la ley y debe de tener mucho cuidado en no violentar la ley. Entonces, aquí tenemos dos cosas. La delincuencia actúa en contra de la ley, pero el Ministerio Público debe de actuar conforme a la ley. Y esto, pues, muchas veces, pues, limita mucho al Ministerio Público, pero debemos de recordar que no podemos atacar la delincuencia con ilegalidades. No podemos, el Estado no puede violar sus propias leyes con tal de atacar la delincuencia, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público tiene una doble tarea ahí, ¿verdad? Porque debe de atrapar a la delincuencia que actúa violando la ley, y aparte debe de respetar la ley, debe de tener cuidado de no violentar la ley. Entonces, este es el juego que se juega en la justicia penal, dice Alberto Binder, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público debe de respetar, en todo caso, cada uno de los preceptos legales. Es más, el código le dice debe de respetar estrictamente, dice la ley. Bueno, entonces en eso consiste el principio de legalidad. También tenemos otro principio que es el de objetividad. Este principio de objetividad implica de que el Ministerio Público no debe de actuar de manera subjetiva o de manera imparcial, ¿verdad? El Ministerio Público debe de averiguar la verdad. Veamos el artículo 108 y también el artículo 181. Y ahí dice que el Ministerio Público en sus actos debe de velar por la averiguación de la verdad de manera objetiva. Es decir, de que el Ministerio Público no debe de actuar con sesgo, debe de actuar de manera malintencionada o con fines políticos o con fines estadísticos o por venganzas privadas o para cubrir o llamar la atención para encubrir otro tipo de cosas, ¿verdad? El Ministerio Público debe de lograr averiguar la verdad por medio de medios de prueba con criterio objetivo. Veamos en el artículo 108, al final dice que el Ministerio Público aún puede pedir a favor del imputado. Dice. Entonces, si los medios de prueba, por ejemplo, apuntan al sindicado, pues el Ministerio Público lógicamente lo debe de intimar en la primera declaración, debe de acusarlo al concluir la fase de investigación, debe de pedir la condena en el debate oral y público. Pero si los medios de investigación sustentan la posible participación del sindicado en los hechos. Ahora, si los medios de investigación no apuntan a la posible participación del sindicado en los hechos, entonces el Ministerio Público debe de pedir a favor de él, ¿verdad? En ese sentido, pues, la objetividad del Ministerio Público aún puede favorecer al sindicado, ¿verdad?
En la práctica se ha visto, por ejemplo, cuando el Ministerio Público concluye la investigación, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento, por ejemplo, ¿verdad? El Ministerio Público, al concluir la investigación, le dice al juez: señor juez, el Ministerio Público ha concluido la investigación y de los medios de investigación ha logrado establecer que el sindicado pues no tuvo participación en el hecho, ¿verdad? Por lo que el Ministerio Público solicita que este caso sea sobreseído. Entonces ahí podemos observar nosotros cómo el Ministerio Público pues actúa de manera objetiva, ¿verdad? Porque no va a acusar solo por acusar, sino que las decisiones del Ministerio Público deben de tener un sustento técnico, deben de tener un sustento legal. Ese es el criterio que debe de manejar. No debe de manejar ningún otro tipo de criterios. Por ejemplo, con tal de bloquear una candidatura política, pues le vamos a iniciar un antejuicio o vamos a pedir la orden de aprehensión, o con el objetivo de una venganza privada, pues vamos a meterlo preso, ya que no podemos de otra forma. O sea, ese tipo de criterios deben de quedar fuera de la actividad probatoria del Ministerio Público en el proceso penal. Bueno, tenemos también otro principio, que es el principio de oficiosidad, que está en el artículo 181. Ese artículo 181 es muy valioso, así que por favor, póngale mucha atención. En el artículo 181, veamos que aparece que el Ministerio Público debe de actuar de manera oficiosa. Dice el Ministerio Público debe de procurar por sí la averiguación de la verdad. Es decir, que no hay que estarle pidiendo al Ministerio Público que investigue, no hay que estarle presentando memoriales, ni estar leyendo a recordar ahí a su oficina, a los auxiliares fiscales y a los fiscales para que investiguen. El fiscal y el auxiliar fiscal deben de ordenar el caso, deben de ordenar qué medios de investigación necesitan y deben de hacerlos y diligenciarlos sin necesidad de que se lo estén pidiendo, porque de manera oficiosa, de manera por instancia propia, deben los auxiliares fiscales y los fiscales procurar la averiguación de la verdad. Ese principio es principio de objetividad. Lógicamente, pues, este principio tiene sus excepciones, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en los delitos dependientes de instancia particular, el Ministerio Público no puede actuar de oficio, ¿verdad? Debe de esperar que el agraviado inste al Ministerio Público, pero esa es una excepción. Veamos en el artículo 24, dice: para la persecución por parte del Ministerio Público, la persecución dependerá de la instancia particular. Entonces, en los delitos de lesiones leves, lesiones culposas, amenazas, allanamiento, etcétera, todos esos delitos que están en el 24 ter, ahí sí el Ministerio Público necesita de instancia particular, es decir, que la víctima llegue a pedirle que investigue, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí en el 181, anoten que esa es la excepción. Lo mismo pasa con los delitos de acción privada. Por ejemplo, los delitos relativos al honor, daños, violación o revelación de secretos, etcétera. Todos esos delitos también, aquí el Ministerio Público, es más, no investiga, sino que aquí el que investiga es el agraviado, porque es acción privada, ¿verdad? Entonces, el principio de la oficiosidad gobierna en todo su esplendor en los delitos de acción pública. Por ejemplo, el caso del asesinato, del homicidio, del robo agravado, del crimen organizado, del narcotráfico. Ahí el Ministerio Público debe, desde el principio, actuar de oficio, ¿verdad? En cambio, en los delitos pendientes de instancia particular, al principio debe de esperar que el agraviado lo inste, ¿verdad? Presente la denuncia.
Y por otro lado, ya cuando el agraviado ha instado, entonces el Ministerio Público sí debe de actuar de manera oficiosa, ¿verdad? En los delitos de acción privada, ahí no tiene intervención el Ministerio Público, porque aquí es el afectado, el agraviado, el querellante exclusivo, se le llama, es el que debe de presentar los medios de prueba. El Ministerio Público no tiene intervención aquí, ¿verdad? Bueno, entonces veamos también que si los fiscales o los auxiliares fiscales obstaculizan la averiguación de la verdad, por ejemplo, dejan de investigar o tergiversan la investigación penal, también pueden incurrir en delito, ¿verdad? Por favor, veamos nuestro código penal. Veamos, por favor, el Código Penal y ahí vamos a encontrar los delitos en los que puede incurrir los fiscales y los auxiliares fiscales del Ministerio Público si dejan de procurar la verdad. Entonces, veamos en el Código Penal, en el... En el artículo 400, permítanme, ahorita les voy a decir. Hay varios artículos, pero hay algunos muy específicos que van dirigidos a los funcionarios de investigación del Ministerio Público, ¿verdad? Permítame, 400. Vamos a ver por acá. Veamos en el artículo 468, dice. Comete el delito de retardo de justicia el juez que no diere curso a una solicitud. Pero esto es para el juez, ¿verdad? Ahora veamos en el segundo párrafo. Igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público que a sabiendas retarde la investigación penal, dice, o el ejercicio de la acción penal. 468. Es decir, que si el auxiliar fiscal o el agente fiscal retarda la averiguación de la verdad o no va a buscar las pruebas, puede incurrir en retardo de justicia. Ahora veamos el 469. Comete delito de denegación de justicia, dice, el funcionario o empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, ya que maliciosamente, dice, desvíe la investigación penal o la acción penal, dejare de promover la investigación penal de oficio, dice, o la acción penal, oculte, altere, destruya cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito. Entonces, como podemos observar, los fiscales y los auxiliares fiscales deben de tener mucho cuidado porque dejar de investigar o realizar una mala investigación los puede hacer incurrir en los delitos de retardo de justicia o denegación de justicia, ¿ya? Entonces, por favor, apunten ahí en ese principio de oficiosidad, ver artículos 468, 469 del Código Penal. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ahorita que hay convocatorias al Ministerio Público, pues hay que aprovecharlas, pero también hay que estudiar bastante y, por otro lado, pues aplicar esto obviamente en cada uno de los casos que le van asignando a uno, ¿verdad? Bueno, veamos ahora el poder coercitivo. El Ministerio Público ejerce parte del jus puniendi, ¿verdad? El Ministerio Público es poderoso, es poderosísimo. Y tiene algunas decisiones que puede tomar y que puede imponer, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio Público puede citar a los testigos, ¿ya? Y si los testigos no asisten a las citaciones que el Ministerio Público
les hace, entonces el Ministerio Público puede pedir su conducción, ¿verdad? Veamos el 173 del Código Procesal Penal. Ahí aparece la citación. Entonces, dice que el Ministerio Público puede citar a las personas, a los testigos, ¿verdad? O a los peritos que necesite, ¿verdad? Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. 173, ¿verdad? Y así vamos a encontrar que el Ministerio Público tiene poder coercitivo. Veamos el 110, dice, en el ejercicio de sus funciones, el MP dispondrá de los poderes que este código le autoriza. Entonces, el Ministerio Público también puede ejercer cierta fuerza para realizar algunas diligencias de prueba. Si el testigo no quiere llegar, pues lo cita, y si no quiere llegar, entonces le pide al juez que ordene su conducción. Veamos el caso de la fundamentación. Este principio está en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Cuando el Ministerio Público realiza peticiones, ya sea a favor o en contra del sindicado, o realiza cualquier petición, debe de fundamentar su petición, debe de explicar por qué lo está pidiendo. Por ejemplo, si el Ministerio Público pide en la primera declaración auto de procesamiento, debe de explicar por qué está pidiendo el auto de procesamiento. Si el Ministerio Público pide la falta de mérito, porque puede ser que en su carácter objetivo pida la falta de mérito, debe de explicar por qué pide la falta de mérito. O bien, si pide el sobreseimiento, la clausura provisional o presenta acusación, debe de indicar por qué hace esa solicitud, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público debe de fundamentar y explicar, argumentar bien su petición, ¿verdad? Eso está regulado en el artículo 109, ese principio, pero también no es solo función del Ministerio Público, sino que es también una obligación de todas las partes. Es una obligación de todas las partes, ¿ya? Entonces, por favor, veamos que el Ministerio Público debe de fundamentar cada petición, ya sea a favor o en contra, cualquier petición que haga en relación al sindicado, ¿verdad? Y finalmente tenemos este otro principio que es el de la libertad de la prueba. Este principio es muy conocido y está regulado en el artículo 182. Este principio nos indica que se pueden probar los hechos y las circunstancias de interés en el proceso mediante cualquier medio de prueba, mediante cualquier medio de prueba permitido. Fíjense que aquí es muy importante recordar el procesal civil y mercantil porque, por ejemplo, en el procesal civil y mercantil, en el artículo 128, en la justicia civil solo hay ciertos medios de prueba. Son 7, si no mal recuerdo, son 7 los medios de prueba. Vamos a ver el 128 del procesal penal, perdón, del procesal civil nos dice que son 7 los medios de prueba. Declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Entonces, en la justicia civil solo se pueden aportar 7 medios de prueba. Entonces, ahí hay limitación. Por ejemplo, el actor puede aportar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿verdad? Lo que no puede hacer es inventarse otro, ¿verdad? No puede. Entonces, ahí tenemos
7 medios de prueba claramente señalados y solo esos se pueden utilizar. Mientras que en materia probatoria penal no es así. Ahí no hay un límite. Si bien es cierto, más adelante vamos a ver algunos medios de prueba, esos medios de prueba nada más son referenciales, esos son los que se pueden utilizar y muchos más. ¿Pero por qué? Porque este artículo 182 del Código Procesal Penal dice que se podrán probar todos los hechos y circunstancias con cualquier medio de prueba permitido. Entonces, veamos que aquí en materia procesal penal se puede utilizar esos 7 medios de prueba, 10 medios de prueba, 20 medios de prueba, 30 medios de prueba, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, ¿verdad? Bueno, este principio de libertad probatoria tiene sus límites, ¿ya? Tiene sus límites. Tiene sus límites y tiene sus excepciones, ¿ya? Bueno, la primera excepción que tenemos es en relación al estado civil de las personas, ¿ya? Esa es la primera excepción que tenemos, ¿ya? En la ley del RENAP se indica de que el estado civil de las personas solo se puede probar a través de las certificaciones que extiende el RENAP, ¿ya? Entonces, el estado civil únicamente se puede probar con las certificaciones que extiende el RENAP. Pero vamos a suponer el caso de un parricidio. Vamos a suponer el caso de un parricidio. Entonces, para probar que la esposa mató al esposo, hay que probar de que están casados. Entonces, la prueba del matrimonio entre la esposa y el fallecido, ese matrimonio se debe de probar con las certificaciones del RENAP. No se puede probar con testigos o con fotografías o con videos o con mensajes de texto, no, sino que debe de ser con las certificaciones del RENAP. Entonces veamos, por favor, el artículo 6, literal E, y el artículo 83 del Código de la Ley del RENAP, ¿verdad? Repito, artículo 6, literal E, y el artículo 83 de la Ley del RENAP. Ahí dice que el estado civil de las personas se prueba con las certificaciones, ¿ya? Entonces, no podemos probar el estado civil de las personas con cualquier medio de prueba, sino que debe de ser de forma documental con las certificaciones del RENAP, ¿verdad? Bueno, también tenemos otras limitaciones, por favor, aquí en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad tenemos este criterio que les voy a copiar acá, en donde dice que la libertad probatoria impera en el procedimiento penal guatemalteco ya con las limitaciones establecidas en los artículos 186 y 183, 186 y 343. Este criterio está sustentado en la sentencia del 19 de septiembre del 2012 en el expediente 1560-2012. Entonces lo vamos a copiar por acá para que pues haya un poquito de mayor claridad, ¿verdad? Bueno, aquí está este principio de libertad probatoria interpretado por la Corte de Constitucionalidad
Aquí tenemos el expediente, vamos a ver, el expediente 1560-2012. Expediente 1560-2012 de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Expediente Corte de Constitucionalidad, expediente 1560-2012. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, por favor, nos dice en este criterio que en el proceso penal impera la libertad probatoria, dice, ¿ya? Y que esa libertad probatoria está regulada en el artículo 181 y 182, como ya lo vimos. Pero, por favor, pero con las limitaciones establecidas en la misma ley. Entonces, por favor, la libertad probatoria tiene límites, ¿verdad? Tiene límites, con las limitaciones establecidas en tales artículos, ¿ya? Que facultan al tribunal a rechazar las pruebas de acuerdo con los supuestos establecidos en la ley. El punto es que la libertad probatoria tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Son los que aparecen en estos artículos. Es decir, que las pruebas deben de tener ciertas características. No es también cualquier medio de prueba, sino que las pruebas deben de tener ciertas características, ¿ya? Entonces, por favor, eso lo debemos de tomar en cuenta porque la Corte de Constitucionalidad nos lo dice en esta jurisprudencia. Bueno, entonces, ¿qué principios inspiran la actividad probatoria del Ministerio Público y de las partes en el proceso penal? Estos, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el otro punto. ¿Qué se prueba? ¿Qué se prueba? Bueno, lo que se prueba en el proceso son los hechos y las circunstancias. Recordemos el artículo 5 y el 309 del procesal penal. Ahí dice que son los hechos y las circunstancias las que se prueban, ¿ya? Pero no necesariamente todos los hechos y todas las pruebas. Por ejemplo, los hechos y las circunstancias que se deben de probar son los hechos y circunstancias de relevancia penal. De relevancia penal. Es decir, los que importen o los que sean pertinentes al proceso penal. Por ejemplo, probar si la persona murió o no murió como efecto del disparo, eso sí tiene relevancia penal, ¿verdad? Ese hecho sí tiene relevancia penal. Pero, por ejemplo, probar en un determinado caso, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso también depende de cada caso concreto. Si la víctima tenía familia o no tenía familia, o sea, probar eso en determinados casos no tiene relevancia penal, ¿verdad? O si la víctima jugaba fútbol o no jugaba fútbol, o sea, eso en determinados casos no tiene relevancia penal. Puede ser que en otros sí, pero en otros casos no. Entonces, los hechos y circunstancias deben de ser de relevancia penal para ser probados. Por ejemplo, si la víctima murió de un disparo o murió de 20 disparos, esa circunstancia sí es de relevancia penal. Porque, pues, morir de un disparo puede ser un homicidio, pero morir de 20 disparos, ahí ya es un asesinato porque se prueba la alevosía, ¿verdad? Entonces, los hechos y circunstancias que se deben de probar dentro del proceso penal deben de ser de relevancia penal, que impliquen las características que la ley diseña en los diferentes tipos penales, ¿verdad? Por ejemplo, en el levantamiento de cadáver. Ahí en el levantamiento de cadáver se caracteriza al cadáver, ¿verdad?
Pero ¿por qué se caracteriza al cadáver? Esto es para una posible identificación, si es que no lo han identificado. Por ejemplo, si iba con pantalón de lona, si tenía un tatuaje en la mano, si era colocho o era canche, o sea, todo ese tipo de características, pues se anotan ahí en la, en el acta de levantamiento de cadáver para una posible identificación. Pero de ahí ya no tiene mayor relevancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de evaluar de los hechos y circunstancias que se deben de probar, ¿verdad? Ahora, hay hechos o circunstancias que no necesariamente se deben de probar, según la doctrina. Y esos hechos son los evidentes o son los notorios, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a probar en el que cuando hay mucho sol, pues hay mucho calor, ¿ya? Cuando hay mucho sol, hay mucho calor. Eso no hay necesidad de probarlo, porque eso es obvio, es evidente, ¿verdad? O, por ejemplo, que las personas cuando se meten a la piscina, pues lo hacen con traje de baño, por ejemplo. Eso no hay que probarlo porque es muy evidente, ¿verdad? Salvo que haya alguna excepción, pues ahí sí, pero de lo contrario, no hay necesidad, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de hechos notorios, veamos el artículo 184. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal con el acuerdo de las partes puede prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo probado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el hecho notorio? Aquel que las partes aceptan, ¿verdad? Aquel que las partes aceptan. Lo que sucede es que en nuestra justicia penal no estamos acostumbrados a trabajar sobre hechos notorios, ¿ya? Todo lo queremos probar en el proceso, todo lo queremos probar, ¿verdad? Porque existe mucha desconfianza a veces en el sistema, no solo en los tribunales o en los fiscales, sino que es en el sistema en sí, en la defensa, en los abogados querellantes, es el sistema el que genera a veces mucha desconfianza. El punto concreto es de que es posible que hayan algunos hechos que las partes acuerden y que no haya necesidad de probar. Por ejemplo, en un homicidio, puede ser que el fiscal se ponga de acuerdo con el defensor y acepten los dos que el acusado estuvo en la cantina. Se viene la defensa y dice, nosotros aceptamos de que el acusado estuvo en la cantina. Lo que no aceptamos es de que el acusado haya tenido un problema en la cantina con la víctima. Eso no lo aceptamos, ni tampoco aceptamos que el acusado le haya disparado a la víctima y le haya causado la muerte. Entonces, el hecho de que el acusado estuvo en la cantina, eso ya no se va a discutir, porque ya lo aceptó la defensa. Lo que se va a discutir es lo otro, ¿verdad? Entonces, cuando un hecho es aceptado por las partes, se debe de postular como un hecho notorio y se debe de relevar de prueba, dice. Ahí el artículo, ¿qué artículo es? El 184 del Código Procesal Penal. Bueno, entonces ¿qué es lo que se va a probar en el proceso? Los hechos y circunstancias, excepto los hechos notorios, es decir, los aceptados por las partes, y los evidentes, aquellos que son lógicos, que forman parte de nuestra propia experiencia. Bueno, ahora, ¿qué no se prueba en el proceso? Lo que no se prueba en el proceso es el derecho. El derecho no se prueba en el proceso, ¿ya? Porque el derecho lo sabe el juez. Al juez hay que llevarle pruebas. Eso es lo que hay que llevarle al juez, pruebas, ¿ya? Pruebas son las que hay que llevarles al juez. Y entonces el juez va a deducir de las pruebas los hechos y a esos hechos le va a aplicar el derecho. Entonces, al juez no hay que llevarle el derecho, no hay que decirle, mire, señor juez, con esta fotocopia le pruebo el texto del artículo 181 del procesal penal, o con esta copia del diario oficial le pruebo la existencia del Código Procesal Penal. O sea, eso
eso es inadecuado, porque el derecho lo sabe el juez o lo debe de saber. Lo que hay que llevarle al juez son pruebas, y esas pruebas deben de decirle al juez cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? Entonces, en el proceso penal no se prueba el derecho, sino que lo que se prueban son los hechos. Pero esta regla también admite algunas excepciones. Veamos, por favor, en la diapositiva, que no se prueba el derecho, excepto el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario sí se debe de probar. Pues, creo que platicamos un poco acerca de que actualmente, pues, se está absolviendo a algunos acusados de violación por haber eh, tenido relaciones sexuales con mujeres jóvenes indígenas menores de 14 años. Pero en este caso, estos acusados pues han cumplido con todo el ritual matrimonial de las comunidades indígenas y han formado una familia. En ese sentido, pues hay que probar eso, ¿verdad? Hay que probar en el proceso penal de que el acusado es miembro de esa comunidad indígena o de otra comunidad indígena. Hay que probar que en esa comunidad indígena hay un procedimiento matrimonial. Hay que probar de que la esposa consintió y la familia consintió el matrimonio y que el acusado cumplió con todo el procedimiento. Y además hay que probar que el acusado pues forma una familia con la señora joven y que pues no abusó de ella o no la engañó, etcétera, ¿verdad? O que el acusado hubiera estado casado o situaciones similares, ¿verdad? En ese sentido, pues hay que probar eso en el tribunal, ¿verdad? Y pues afortunadamente, pues los jueces de femicidio en el caso de Alta Paz han sido muy, pero los jueces de sentencia, ¿verdad? Los jueces de sentencia han sido muy coherentes con eso y si con testigos, con peritos, aunque con el Instituto de la Defensa Pública Penal, pues ha sido con el peritaje cultural, que me parece que es el idóneo, con el peritaje cultural se prueba de que el matrimonio pues cumplió con la cultura o las reglas consuetudinarias indígenas, entonces absuelven al acusado, ¿verdad? Entonces, si vamos a llevar algún hecho relacionado con pueblos indígenas, hay que probar esas reglas consuetudinarias en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, el derecho consuetudinario, siendo derecho, debe de ser probado, ¿verdad? Esto tiene su fundamento en la ley del organismo judicial, como ya lo vimos, ¿verdad? En la Constitución Política y también en el convenio 169 de la OIT. El derecho extranjero también debe de ser probado, ¿ya? Si necesitamos probar que, no sé si ustedes vieron ayer las noticias, pero Argentina aprobó ayer por mayoría el aborto de bebés concebidos antes de las 16 semanas, Entonces, esa fue la noticia. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos probar aquí en Guatemala, para los efectos penales, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos probar de que en Argentina hay una ley que dice que las mujeres pueden abortar antes de las 16 semanas, entonces debemos de probar la existencia y la vigencia de esa ley en aquel país. Obviamente esto, si es que favorece a la acusación o a la defensa en un proceso aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba el derecho extranjero en Guatemala? Pues ya vimos también que en la ley del organismo judicial aparece cómo se debe de probar el derecho extranjero. El derecho extranjero se debe de probar, como lo dice la ley del organismo judicial, y esto también ya lo repasamos un poco,
Y está en el artículo, vamos a ver, documentos provenientes del extranjero. Tenemos el 37. Permítame, vamos a ubicar el artículo en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Si alguien tiene el artículo por ahí, en donde está el procedimiento para probar el derecho extranjero en Guatemala, que aquí se me perdió el artículo. Estamos en el 33. 35, creo, Rick. Ah, sí, gracias. Es el 35. Gracias, don Carlitos. Es el 35. Ahí en el artículo 35 dice que la parte que invoque derecho extranjero dice que debe de probar su texto, vigencia y sentido con la certificación de 2 abogados en ese país, ya, y pues debe de presentarse esa, sin perjuicio, dice, de que el Tribunal Nacional pueda indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos en el derecho internacional. Entonces, con certificación de 2 abogados argentinos y obviamente con las legalizaciones consulares, se puede probar la existencia de esa nueva ley en donde se autoriza el aborto de los bebés antes de las 16 semanas en el caso de Argentina. Bueno, ¿qué más se debe de probar de la ley? La existencia de la ley. Si la discusión es si una ley penal está vigente o no está vigente, pues ahí sí se puede generar prueba, por ejemplo, con la certificación extendida por el Diario de Centroamérica de que se publicó la ley en tal fecha, por ejemplo, ¿verdad? Esto para efectos de establecer si una ley está vigente o no está vigente, ¿verdad? Pero fuera de esos casos no es posible probar el derecho. No podemos decir, aquí le traigo una fotocopia del artículo 10 del Código Penal para probar la existencia del principio de causalidad, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería totalmente inadecuado. Entonces, ¿qué se prueba en el proceso? Los hechos y circunstancias de relevancia penal, excepto los evidentes y los notorios. ¿Qué no se prueba? El derecho, excepto estos casos que recientemente vimos. Bueno, ¿con qué se prueba? ¿Con qué se prueba? Se prueba con los medios de prueba. Los medios de prueba son los que nos sirven para convencer al juez de que estamos diciendo la verdad o lo que está diciendo la otra parte es falso, ¿verdad? Entonces, con los medios de prueba convencemos al juez, ¿verdad? Los medios de prueba. Los medios de prueba son los instrumentos o medios por los cuales se introduce al proceso penal información en relación a un hecho punible, a efecto de establecer la verdad o la falsedad de ese hecho. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Pues tenemos los testimonios, tenemos los peritajes, los documentos, los objetos. O sea, hay una serie de medios de prueba, pero en general, estos medios de prueba son los instrumentos, formas o medios por los que se afirma ante el juez la veracidad o la falsedad de un hecho. Por ejemplo, el Ministerio Público puede indicar que con los testigos A y B va a probar o ya probó que el acusado disparó el arma en contra de la víctima, indicando que esa es la verdad, ¿verdad? La verdad de los hechos. El defensor puede indicar de que con el documento tal, con una certificación extendida por Migración de Guatemala, va a probar que el acusado el día de los hechos no estaba en Guatemala, sino que estaba en el extranjero. Entonces, los medios de prueba en este caso serían los testigos que invoca el Ministerio Público y el documento que invoca
la defensa, ¿verdad? Entonces, los testigos y los documentos son medios, son instrumentos, son formas que las partes utilizan para probar un hecho en cuanto a su verdad o falsedad, ¿verdad? Y convencer al juez de esa veracidad o de esa falsedad. La Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado en relación a qué es la prueba y el derecho probatorio. Veamos acá en esta misma jurisprudencia, este fallo es muy importante. Fíjense que la Corte de Constitucionalidad nos ha definido qué es el derecho probatorio y qué es la prueba. Vamos a copiar esto por acá y lo vamos a llevar aquí a nuestra diapositiva. Vamos a ver, aquí tenemos. Bueno, el derecho probatorio ya lo vimos. Vamos a copiarlo por acá. Vamos a llevar esto. Bueno, aquí tenemos lo que es el derecho probatorio según la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme. Es el expediente 1560-2012. Vamos a ver, aquí tenemos CC, expediente 1560-2012. Entonces, según la Corte de Constitucionalidad, pues, esto debemos de entender por derecho probatorio, ¿verdad? Bueno, probatorio penal. Pero ahorita lo que nos interesa es lo que es la prueba, ¿verdad? La prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es la actividad que propone demostrar la existencia o inexistencia de un hecho, la verdad o falsedad de una afirmación, siendo su objeto demostrar los hechos para resolver la litis. Entonces, aquí la Corte de Constitucionalidad nos explica que debemos de entender 1560-2012 por prueba, ¿verdad? 1560-2012. Entonces, esta es jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que nos ayuda a comprender un poquito más lo relacionado al derecho probatorio. Siempre el medio de prueba debe de estar dirigido a probar un hecho, ¿ya? Y a probar la veracidad o falsedad de ese hecho para convencer al juez, ¿ya? Vamos a poner aquí, para convencer al juez. El juez es el destinatario, ¿verdad? A él queremos convencer de que el acusado le disparó a la víctima. Y lo convencemos porque el testigo A y B declararon de que lo vieron disparando. La defensa quiere convencer al juez de que el acusado no estuvo en el momento del disparo en la cantina, sino que estaba en el extranjero y le presenta un documento. Entonces, el medio de prueba es ese instrumento, ¿verdad? Que lleva el objetivo de probar la verdad o falsedad sobre un hecho para convencer al juez respecto de ese extremo, ¿verdad? Y lo mismo dice la Corte de Constitucionalidad en este fallo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir analizando los medios de prueba en particular y entrando a la parte final la mañana de hoy, ¿verdad? ¿Qué características deben de tener las pruebas? ¿Qué características deben de tener las pruebas? Pues ya vimos que las pruebas deben estar limitadas, deben de estar limitadas porque deben de tener ciertas características, ¿ya? De lo contrario, el juez las debe de rechazar.
¿Y cuáles son esas características? Son las que mencionó la Corte de Constitucionalidad aquí en el artículo 183, 183 y 343 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Bueno, la prueba debe de ser útil, debe de ser pertinente, legal, no abundante, idónea y sobre todo necesaria. Eso es lo que dice el artículo 183. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación. Eso es pertinencia, ¿verdad? Ser útil para la averiguación de la verdad. Entonces aquí en el artículo 183 tenemos la pertinencia y la utilidad de la prueba. Y veamos en el 343. 183 y 343. En el 343 dice que la prueba no debe ser abundante, debe de ser necesaria, pertinente y legal. Pero también la prueba debe de ser idónea, ¿verdad? Adecuada para probar tal extremo. Entonces, es cierto que tenemos libertad probatoria. Podemos llevar cualquier medio de prueba para probar cualquier hecho o circunstancia de relevancia penal. Pero la prueba debe de tener estas características. Útil. Debe de ayudar a la averiguación de la verdad. Por ejemplo, un testigo que diga que vio cuando el acusado le disparó a la víctima, pues es un testigo útil, porque está diciendo el momento en el que, el hecho en el momento en el que le causaron la muerte a la víctima. Ese sería un testigo útil. Pero un testigo que llegue a declarar que el acusado en la escuela primaria era el abanderado, ese medio de prueba sería inútil porque no ayuda a averiguar la verdad. Prueba pertinente es la relacionada con el hecho. Entonces, si hay un video en donde se graba el momento del disparo, pues entonces ahí, o que reproduce el momento del disparo, pues esa prueba es pertinente, ¿verdad? Porque está relacionada con el hecho. Pero si hay un video en donde el acusado está jugando fútbol, entonces, ¿qué tiene que ver ese video con el hecho? Nada. Entonces, ese segundo video sería impertinente. Pues estoy poniendo ejemplos así muy sencillos para tener clara la idea, ¿verdad? Pero esto también depende de muchas otras cosas en los casos concretos. La prueba debe de ser legal. Veamos el artículo 186 y ahí se indica que el Ministerio Público debe de obtener la prueba de acuerdo a la ley y la debe de incorporar de acuerdo a la ley. Y en el 183 dice que el Ministerio Público debe de respetar la ley evitando cualquier acto ilegal. Por ejemplo, la tortura, la indebida intromisión a la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Entonces, el Ministerio Público debe de respetar al obtener la prueba todas estas prohibiciones, pero también para incorporar la prueba, el Ministerio Público debe de respetar la ley, es decir, debe de utilizar el procedimiento adecuado. Por ejemplo, si el Ministerio Público va a ir a incautar drogas y va a hacer un allanamiento, pues no puede entrar antes de las 6 de la mañana. Antes de las 6 de la mañana no puede entrar, ni permanecer o entrar después de las 6 de la tarde. Eso quiere decir que el MP debe de respetar en el allanamiento la intimidad y el domicilio de las personas de 6 de la tarde de un día a 6 de la mañana del día siguiente.
Entonces el Ministerio Público solo tiene de 6 de la mañana a 6 de la tarde del mismo día para poder realizar los allanamientos. Si el Ministerio Público entra a la residencia a las 2 de la madrugada, por ejemplo, y obtiene la droga, esa sería una obtención ilegal. Sería una obtención ilegal, ¿ya? Lo mismo sucede con la prueba, ¿verdad? El Ministerio Público debe de presentar la prueba en las oportunidades que la ley le permite, no antes o después. Por ejemplo, en la primera declaración, el Ministerio Público, al hacer la intimación, ¿se recuerdan el artículo 182? Ahí dice que el Ministerio Público debe de mencionar los medios de investigación en que funda la intimación. Entonces, en ese momento es en el cual el Ministerio Público debe de individualizar y aportar los medios de prueba y presentárselos al juez, ¿verdad? Si no lo hace en ese momento, el juez no los va a tomar en cuenta después para tomar la decisión, porque lógicamente la audiencia pues ya finalizó. Entonces, el MP se debe de preocupar de dos cosas: de obtener la prueba legalmente y de incorporarla al proceso legalmente. Entonces, para eso hay que saber de procedimientos en cada medio de prueba, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Bueno, la ley, la prueba debe de ser no abundante, o sea que se debe de llevar la prueba elemental. Vamos a suponer que el acusado le disparó a la víctima cuando estaban en una discoteca y que todos los que están en la discoteca vieron el momento del disparo. Y los que estaban en la discoteca eran 50 personas. Las 50 personas vieron cuando el acusado le disparó a la víctima. Bueno, en este caso no vamos a llevar a los 50 testigos a declarar, ¿verdad? Vamos a llevar a los más adecuados, a los que estuvieron más cerca, a los que estaban cerca del acusado, de la víctima, y los que tuvieron mayor posibilidad en su visibilidad, que posiblemente puedan ser unos 3 o unos 5, ¿verdad? Ahí sí no hay límite. Pero no vamos a llevar a los 50 testigos, ¿verdad? A las 50 personas que estuvieron ahí en la discoteca. Entonces, la prueba debe de ser no abundante. La prueba debe de ser idónea, debe de ser adecuada para probar un determinado hecho, ¿verdad? Por ejemplo, probar el estado civil con testigos no es adecuado, no es idóneo, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba idónea ahí? La prueba idónea es la certificación del RENAP, ¿verdad? O, por ejemplo, probar la paternidad, por ejemplo, en un caso de violación, la paternidad del producto de una violación. Decir, miren, vamos a hacer un reconocimiento judicial para probar la paternidad del violador con el hijo de la víctima. Y vamos a hacer un reconocimiento judicial para ver cómo se parecen. Miren, son iguales. Mismo color de cabello, mismo color de los ojos. O sea, esa sería una prueba totalmente inadecuada, ¿verdad? No idónea. Porque la prueba idónea en ese caso sería un peritaje de ADN, ¿verdad? Y debe de ser la prueba mínima, ¿verdad? Como les digo, no vamos a llevar a los 50 testigos, sino que vamos a llevar unos 3 testigos o 5 de los que estaban más cerca que puedan declarar sobre un determinado hecho. Antes la ley, o por ejemplo en el procedimiento civil, sí se menciona cuántos testigos pueden probar determinados hechos. Pero eso sucede en el procedimiento civil. En el procedimiento penal no se indica un número determinado de testigos, ¿ya? Sino que en el procedimiento penal se deja a la razón del juez el permitir 2 o 3 testigos que consideren necesarios, ¿verdad? Entonces,
Veamos en el artículo 142 del procesal civil, porque por eso les decía que procesal civil sí, ¿verdad? Cada uno de los litigantes, dice, puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos. O sea que en procesal civil, en la justicia civil, en el 142, tercer párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, sí aparece un número, ¿verdad? Hasta 5 testigos. 5. En cambio, procesal penal no. Ahí no dice, mire, ahí lleva 5, 10, 15, no dice. Pero debe de ser un número razonable, ¿verdad? Los jueces normalmente permiten 3 o 5 testigos. Por ahí más o menos está la media, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando porque esto es importante, por favor. Encontramos ahora el otro tema que es ¿cuál es el procedimiento probatorio? Bueno, afortunadamente, pues la Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado sobre cuál es el procedimiento probatorio en materia procesal penal. Y para el efecto, pues se los tengo aquí en esta diapositiva, el procedimiento probatorio. Miren que hay unos fallos ahí en la Corte de Constitucionalidad muy buenos que tienen mucha doctrina y entonces aquí se los traigo para que puedan ustedes verlos o buscarlos ahí en la página de la Corte y verlos con mayor, más despacio, ¿verdad? Bueno, en la Corte de Constitucionalidad, en relación al procedimiento de la actividad probatoria, nos dice lo siguiente, dice, que corresponde a las partes en cada fase llevarle pruebas al juez. O sea, el juez va a estar sentado ahí en su despacho esperando a que el MP, a que el querellante adhesivo o el defensor le lleven las pruebas. El juez no se va a levantar y va a ir a buscar a los testigos, va a ir al RENAP a pedir certificación. No, el juez no va a hacer eso. El juez va a estar sentado esperando que las partes les lleven las pruebas. Así es el sistema. El juez juzga, no investiga. Las partes son las que tienen que investigar, ¿verdad? Ese es chance del MP y de las partes, pero no del juez. El juez debe de esperar a que las partes les lleven las pruebas. Entonces dice, el procedimiento de la actividad probatoria y el rol de participación de los sujetos procesales en cada fase es el siguiente. Dice que a las partes les corresponde ir a buscar las pruebas, es decir, recabar medios de prueba o investigar circunstancia que le es propia al ente encargado de la investigación y a las partes, ¿ya? Entonces, el MP es el que tiene que ir al RENAP, tiene que ir a la escena del crimen, tiene que ir a citar a los testigos, tiene que hacer y deshacer. El defensor es el que debe de ir a buscar a sus testigos, debe de ir a ver dónde los consigue, etcétera, ¿ya? Y lo mismo el querellante adhesivo se va a ayudar al MP. Esa es una actividad propia de las partes. La Corte de Constitucionalidad dice que también parte del procedimiento es el ofrecimiento. Dice. El ofrecimiento debe de estar en la forma y oportunidad previstas en la ley, la cual está sujeta a las partes según sus intereses. Bueno, yo puedo tener un testigo o puedo tener un documento en la oficina, ahí en la fiscalía, o como dicen los compañeros de aquí de COAN, en la fisca. Yo puedo tener mi prueba ahí en la oficina, pero si no la llevo, si no se la presento al juez, el juez no me la va a pedir, no me va a ir a buscar a mi oficina, sino que yo se la debo de llevar al juez a su despacho, ¿verdad? Y lo debo de hacer en las oportunidades que la ley indica, ¿verdad? Por ejemplo, si es en la primera declaración, es al momento de la intimación. Ahí es cuando yo le debo de mencionar al juez qué medios de investigación tengo, ¿verdad? Veamos el artículo 82 del Código Procesal Penal. Dice, el juez le concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos, ¿ya? Así como la descripción de los elementos de convicción existentes. Entonces, esos elementos de convicción son los medios de investigación que posteriormente van a hacer las pruebas que el Ministerio Público aporta para convencer al juez, ¿verdad?
Entonces, ahí en la primera declaración, ese es el momento, ¿verdad? Ahora veamos, por ejemplo, en la fase intermedia. En la fase intermedia, el Ministerio Público lo debe de hacer al momento, en el caso de la acusación, de presentar la acusación. Veamos el 332 bis. Ahí está, dice. Veamos, por favor, en el artículo 332 bis, en el numeral 3, dice los fundamentos recibidos de la imputación, expresando, dice, los medios de investigación utilizados, ¿ya? Entonces, en la acusación es en ese momento en el que hay que mencionarlos, dentro de la acusación. ¿En qué momento el Ministerio Público va a ofrecer las pruebas para el debate? Pues debe de ser en la audiencia previa al debate, según el artículo 343 del procesal penal. ¿Y en qué momento debe de llevar los testigos al proceso? En el debate oral y público. Entonces, por favor, el ofrecimiento debe de hacerse en la oportunidad que la ley prevé. Por eso es de que debemos de saber bien el procedimiento, ¿verdad? Admisión, dice la Corte de Constitucionalidad. Fase en la cual el juzgador hace un examen de los medios probatorios para establecer si los admite o no. Es decir, que el juez va a evaluar si la prueba es pertinente, es útil, es idónea, es abundante y si es lícita. Y si cumple con estos requisitos, pues la admite. Si no, la rechaza. ¿Para qué el juez va a escuchar a los 50 testigos? No tiene sentido. El juez de entrada puede decir, miren, yo no voy a estar escuchando 50 testigos y todos van a venir a declarar de que vieron cuando el acusado le disparó a la víctima. No, señor fiscal, escoja 5, a los mejores, y a ellos voy a escuchar, pero a los demás no. ¿Ya? Entonces, el juez en la admisión lo que va a generar es un control para optimizar los recursos al momento del debate. Reproducción o incorporación al proceso durante el debate. En esta fase se diligencian los medios de prueba debidamente admitidos. Es aquí donde las partes podrán ejercer el derecho al contradictorio haciendo las protestas del caso, debiendo tener presente la posibilidad de que en esta fase pueden aún ofrecerse prueba nueva. Pero esa es la excepción, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que la prueba debe de ser reproducida en el debate. Eso va a depender de la naturaleza de la prueba y también de la etapa del proceso en la que nos encontremos. Por ejemplo, el Ministerio Público, para llevarle el testimonio del testigo al juez en la fase de investigación o en la fase intermedia, pues lo hace a través de actas, las que se conocen como actas ministeriales, ¿verdad? El testigo en la fase de investigación va a declarar ante el Ministerio Público. No está el juez, no está el defensor, va ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público recibe la declaración en un acta. Y esa acta es la que le presenta al juez en la fase de investigación y en la fase intermedia. Bueno, ahora en el debate, ahí sí el testigo va a declarar, como diría el chavo, personalmente en persona ante el juez, es decir, de manera presencial. Esa es la regla general, ¿verdad? Entonces, veamos por favor que esa reproducción o incorporación va a depender de la etapa del proceso. Lo que sucede es de que aquí la Corte se refiere únicamente al debate porque este fallo que estamos analizando del expediente 1560-2012, este fallo se emitió con ocasión a la discusión del ofrecimiento de pruebas para el debate. Por eso es de que la orientación de esta doctrina está hacia el debate, ¿verdad? Pero podemos ampliar indicando que durante la investigación y la fase intermedia, el Ministerio Público documenta la declaración del testigo, por ejemplo, en un acta, y es el acta la que le lleva al juez en estas dos etapas. Y ya en el debate es cuando el testigo llega a declarar, ¿verdad? Bueno,
Veamos que ¿para qué se le llevan las pruebas al juez? Para que el juez las valore, ¿verdad? Dice, valoración se refiere al valor que el juez le proporcionará a las pruebas conforme a la sana crítica razonada, experiencia lógica y ciencia, dice. A cada medio de prueba para la emisión y pronunciamiento de la sentencia respectiva. Entonces, por favor, este tema de la valoración lo vamos a ver más adelante, pero el juez al final debe de decir, bueno, ¿yo le creo o no le creo a este testigo? Bueno, sí le creo, pero ¿por qué le voy a creer a este testigo? ¿Ya? O puede el juez decir, no le creo, pero ¿por qué no le voy a creer a ese testigo? Bueno, no le creo al testigo porque en primer lugar se mostró muy nervioso. No le creo porque titubeó. No le creo porque lo veía inseguro. No le creo porque se contradijo. Primero dijo esto, después dijo lo otro. No le creo porque es amigo del acusado. Entonces el juez empieza a pensar y a explicar por qué no le cree al testigo. Y finalmente concluye, no le creo, ¿verdad? O puede ser que el juez diga, yo sí le creo al testigo, pues le creo porque es un sacerdote católico y ellos pues casi no mienten. Lo otro es que son autoridades de la iglesia. Además, el sacerdote pues fue coherente, se vio muy sincero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el juez, cuando hace este análisis de por qué le cree o no le cree a una prueba, está en el proceso de valoración. Esta valoración el juez la va a hacer hasta en la sentencia, hasta en la sentencia, ¿ya? En la sentencia después del debate. Pero antes, en la etapa intermedia y en la etapa de investigación, el juez aprecia la prueba. Es decir, no llega a un análisis tan profundo como lo hace en la valoración, pero sí hace un análisis apreciando la prueba por medios racionales para establecer si la prueba pues genera datos confiables, ¿verdad? Para tomar una decisión. Entonces, la valoración la vamos a dejar para la sentencia después del debate. Pero eso no quiere decir que el juez no haga un análisis en la fase de investigación y en la fase intermedia. Pero a ese análisis no se le llama valoración, sino que se le llama apreciación de la prueba, ¿verdad? La misma Corte de Constitucionalidad lo dice en sus fallos, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos que este fallo y esta parte es muy pertinente para nuestro estudio, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el procedimiento probatorio? Ya, entonces la Corte nos dice que es este, pero con las adaptaciones que ya les he estado comentando, ¿verdad? Bueno, de nuestra propia cosecha, no copiando de la Corte, porque lo que vimos en el fallo es lo que la Corte de Constitucionalidad dijo, un poco de nuestra propia cosecha nos dice de que va a depender de la etapa del proceso, ¿verdad? La obtención e incorporación de la prueba. Como ya dijimos, en la fase de investigación, el Ministerio Público va, busca la prueba, la obtiene, la captura, ¿ya? De forma legal. No puede actuar de manera ilegal. No puede entrar a la casa a las 3 de la mañana, sería ilegal. No puede torturar a un testigo para sacarle la verdad, eso sería ilegal. Entonces, el Ministerio Público debe de obtener la prueba de manera legal. Y lo mismo el defensor, ¿verdad? El defensor no puede llevar una prueba al proceso sobornando al testigo, ¿verdad? O llevando testigos falsos, porque entonces eso implicaría violentar el proceso y como lo vamos a ver en un ratito, es delito, ¿verdad? Es delito llevar testigos falsos al proceso. Entonces, en la fase de investigación se busca los medios de prueba y se incorporan al proceso. Bueno, el MP, por ejemplo, las pruebas testimoniales las documenta, ¿verdad? En acta. Las pruebas periciales también las utiliza a través de los dictámenes. Los objetos muchas veces les saca fotografías, les hace una descripción en un acta, o sea, le da diferente tratamiento a los diferentes medios de prueba. Ahora, ¿qué pasa con el querellante? Pues el querellante puede ayudar al Ministerio Público proponiéndole medios de investigación para que el Ministerio Público los diligencie, ¿verdad? Si no, el Ministerio Público no los quiere diligenciar,
entonces el querellante puede ir con el juez, porque para eso el juez controla al Ministerio Público para que obligue al Ministerio Público a realizar el medio de investigación. Ahora veamos el caso de la defensa. Aquí el artículo 315 nos ayuda bastante, ¿verdad? La defensa, y dice, y a las personas a quienes se les haya dado intervención, que en este caso sería el querellante, la defensa y el querellante y sus abogados, dice, podrán proponer medios de investigación, ya, al MP. Si el MP no los lleva a cabo, ya, entonces el interesado, es decir, la defensa o el querellante, pueden ir con el juez, ya, para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Entonces, finalmente es el juez el que debe de decirle al Ministerio Público si va a realizar el medio de investigación o no, ¿ya? Entonces, por favor, veamos este 315 que es muy valioso. En la etapa intermedia, el Ministerio Público, ya dijimos, 332 bis, debe de adjuntar todos los medios de investigación a la acusación. Aquí hay un poquito de mayor libertad porque algunas veces los querellantes llevan sus medios de prueba cuando no están muy de acuerdo con el MP, llevan sus medios de prueba directamente a la audiencia y ahí los presentan, ¿verdad? Y la defensa, pues también, ¿verdad? Muchas veces lleva sus medios de prueba, sus medios de investigación, perdón, y los presenta en la audiencia de fase intermedia. Entonces ahí estamos hablando de incorporación. Puede ser también que el ministerio, en el ofrecimiento de pruebas para el debate, las partes ofrezcan sus pruebas para el debate en la audiencia, ¿verdad? Para ese efecto, veamos el artículo 343. En esa audiencia del 343 es exclusiva para ofrecer las pruebas para el debate. Entonces el Ministerio Público va a ofrecer, solo va a mencionar nombre de testigos y peritos, su documento de identificación y sobre qué va a declarar para saber si es útil o pertinente su declaración. En ese sentido, vamos a encontrar que el juez debe de evaluar esta parte, ¿verdad? Y va a admitir o va a rechazar los medios de prueba atendiendo a los criterios que ya vimos, ¿verdad? Utilidad, pertinencia, legalidad, abundancia, idoneidad y necesidad. Bueno, solo las pruebas admitidas son las que se van a diligenciar en el debate. Veamos por favor el debate, donde dice desarrollo. En el 368 tenemos el artículo 375. En el debate, ya vamos a finalizar, ya estamos a 5 minutitos. Dice que la recepción de pruebas, después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir las pruebas en el orden indicado. Peritos, testigos, otros medios de prueba y nuevos medios de prueba. O sea, en el debate es el momento en el que el testigo debe llegar personalmente ante el juez y el perito debe llegar personalmente ante el juez a declarar, ¿verdad? Bueno, y en las impugnaciones ya no se recibe prueba, ni en la apelación especial ni en la casación, ahí no se recibe prueba. Solo en la apelación especial hay una excepción que vamos a ver en su oportunidad de recibir prueba, pero es básicamente en relación a la forma en la que se realizó un determinado procedimiento. Veamos en el artículo 400, permítanme, donde está lo relativo a la prueba.
428, dice. Ya, solo cuando el recurso de apelación especial se trate verse sobre un defecto de procedimiento, solo en ese caso se puede producir prueba en el recurso de apelación especial. En el recurso de casación no se recibe en ningún caso prueba. Y en el recurso de revisión, aquí sí se pueden recibir pruebas, ¿ya? Pero esto es por la naturaleza del recurso de revisión. Veamos el artículo 458, dice, inmediatamente después de admitida la revisión, el tribunal dará intervención al MP o al condenado para la recepción de los medios de prueba, dice, que ofreció el recurrente o que crea útiles para la averiguación de la verdad. O sea que en el recurso de revisión sí se puede incorporar prueba. Entonces, por favor, tengamos cuidado en qué momento debemos de aportar la prueba, porque si se nos pasa esa oportunidad, ya no la vamos a poder presentar, aunque tengamos las mejores pruebas, ¿verdad? Bueno, ¿quién prueba? Las partes, ¿verdad? Las partes. Ya lo dijo la Corte, dice que son las partes, el MP y las partes, las que deben de llevar las pruebas. El juez no va a ir a buscar pruebas, ¿ya? No es su trabajo. El juez debe de estudiar, valorar y decidir. Ese es el chance del juez. El trabajo de las partes es ir a buscar pruebas y llevarle las pruebas al juez. ¿Quién valora la prueba? ¿Quién es el que hace el análisis? ¿Quién es el que toma la decisión si le cree o no le cree al testigo? El juez, ¿verdad? ¿Para qué se valora la prueba? Para establecer la verdad judicial y final en la sentencia. El que finalmente va a decidir si el testigo está diciendo la verdad o no es el juez, porque ya sabe que el fiscal dice, mi testigo está diciendo la verdad. Y el defensor, ¿qué es lo que va a decir? Ese testigo es un mentiroso. O sea, cada uno tiene una verdad contraria, pero el que finalmente va a decidir es el juez, ¿verdad? Para eso se valora la prueba, ¿verdad? Bueno, el último tema en relación a la prueba es el de la valoración y los métodos de valoración de la prueba. Más que todo, métodos de valoración de la prueba. Pero este tema es muy extenso y es muy importante. Entonces, si me pueden hacer el favor de darle una leidita para para adelantar un poco, y también si me hacen la campaña de avanzar un poquito con los medios de prueba en particular, con estos que aparecen por acá, ¿verdad? El allanamiento, el reconocimiento, el levantamiento de cadáver, etcétera, que es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión para ya ir finalizando con el tema probatorio, ¿verdad? Yo les voy a mandar estas diapositivas para que ustedes puedan ahí tener mayores elementos, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar por acá. Les agradezco bastante y nos miramos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Pasen feliz descanso, compañeritos. Igualmente, licenciado. Gracias. Feliz día.